Me atrapó un gurú. A principios del verano de la ruptura de Farley me pidieron que escribiera un artículo para una revista sobre los peligros de querer complacer a todo mundo. El editor para el que trabajaba me sugirió que hablara con un hombre que acababa de publicar un libro sobre el tema. Se llamaba David y tenía casi 50 años. Era un actor convertido en escritor. Lo busqué en Google antes de hablar por teléfono y vi que era muy guapo, piel aceitunada, pelo algo canoso, ojos cafés amables. Su editor me mandó un PDF del libro y era una lectura frustrantemente buena. Su trabajo se centraba en la necesidad humana de tener aprobación y en cómo ésta te reduce la felicidad. Cuando lo leía parecía que algo o alguien me agarraba por los hombros con unas manos fuertes que inspiraban confianza y me daba una gran sacudida repentina que me hacía mucha falta. Nos mandamos correos durante un tiempo y concretamos un día y una hora para hablar. Tenía una voz grave y tenue con una pronunciación mucho más marcada y teatral de lo que yo había imaginado. Su actitud parecía ser la de un hippie total, pero hablaba como un actor de elenco del Royal Shakespeare Company. Le pregunté por el libro y por las cosas que me habían marcado. Él me contó que cuando somos niños nos dicen constantemente que refinemos nuestro comportamiento. Me explicó que el hecho de que nos digan que no seamos mandones o fanfarrones o sabiondos levanta barreras alrededor de ciertas partes de nuestra personalidad, y cuando somos adultos tenemos miedo de volver a esos lugares. En vez de eso escondemos esas partes de nosotros, las partes que son oscuras o llamativas o excéntricas o retorcidas, por miedo a no gustar a los demás. Según él, esas partes de nosotros son las más bellas. ¿Cómo iba a escribir el artículo desde un punto de vista personal? Teníamos que hablar de mis experiencias. Le conté que había empezado a ir con la psicóloga el primer año. El peligro de una persona como tú cuando va a terapia es que pareces lista, me dijo. Comprenderás toda la teoría muy fácilmente, podrás hablar de ti mismo muy académicamente, pero en realidad todas esas conversaciones solo te harán avanzar hasta cierto punto. Tienes que sentir ese cambio en tu interior. No puede ser solo algo que hables con la psicóloga, tienes que sentirlo en tu cuerpo. Empezó a hablar más lento. Tienes que sentirlo en la parte de atrás de las rodillas, en el vientre, en los dedos de las manos y de los pies. Ajá, combiné. Hablamos durante 45 minutos, yendo de pasajes del libro a la investigación y el trabajo que me había llevado a cabo desde hace años, así como mi experiencia personal. Él me habló claro, sin formalidades ni cortesías, y yo sentí que de algún modo había llegado a mi núcleo interior con solo una llamada de teléfono. Date un pellizco en la mejilla de mi parte, me dijo como si me conociera desde hace años. No necesitas que otra persona te diga qué tienes que hacer o quién quieres ser. Ahora tú eres tu propia madre, tienes que prestar atención a lo que tú quieres. Dije de nuevo. Y cada día del resto de tu vida quiero que te tomes en serio ese trabajo. ¿Y qué pasa con ser correcto? ¿Cómo lo consigues cuando siempre estás siendo tú mismo? ¿Alguna vez te has enamorado de un hombre porque es correcto? La verdad es que no. Oh, Greg, dijo con una voz lujuriosa, ¿cómo me prende? ¿Es tan correcto? No, no, no. No me interesa lo correcto. En la oscuridad, en las aristas y recovecos donde están los tesoros, es donde se va a la mierda lo correcto. Parecía que estaba coqueteando conmigo, pero yo no sabía si estaba hablándome con tanta cercanía solo para que salieran buenas citas en el artículo. Hacia el final de la conversación nos habíamos desviado hablando de todo un poco y aquello no parecía para nada una entrevista. Además noté que él quería que le dijera si tenía pareja, pero yo no concreté nada. Me dijo que pensaba que me podría venir bien una sesión individual con él. Si ves que puedes mostrarte totalmente como eres ante alguien sin miedo a que te juzgue, me dijo, tu intimidad mejorará muchísimo. Sí, eso siempre ha sido un gran problema para mí, le dije, la intimidad. Lo sé, puedo sentirlo. De pronto se hizo el silencio entre nosotros. Puede que solo fueran sandeces de gurú. Quizá es que yo siempre había intentado esconder mucho más. Lo que yo siempre había intentado esconder era mucho más visible de lo que pensaba. Espero que tengas a alguien en tu vida que de verdad te apoye, Dolly. Tengo a mi psicóloga, respondí. No me refería a eso, me dijo. Salí de casa y parpadeé como si me acabaran de levantar cuando me dio la luz. Acabo de mantener una conversación de lo más extraordinaria, le dije a India y Abel que estaban tomando el sol en el jardín.
¿Con quién? Preguntó India, quitándose los audífonos. Con el tipo del artículo, el gurú ese. ¿Qué te dijo? No lo sé. Era como si le susurrara algo a alguien dentro de mí, a lo que le dice que nadie le había hablado nunca. Era como si algo estuviera desperezándose y despertándose por primera vez. Pero eso es lo que hace esta gente, ¿no? Te hacen creer que tienen ese poder, dijo India lúgubremente volteando hacia mí. Yo no me fiaría de nadie que se autodenomine un gurú. Bueno, en realidad él no dice ser un gurú, contesté. Eso lo dice el resto de la gente. Es como un poco ser un experto o un magnate. Tienes que esperar a que otros te lo digan, creo. Tú no puedes decir que lo eres. Me quité la camiseta y me uní a ellas en las toallas que habían tirado sobre la hierba. ¿Conseguiste lo que querías de él? Dijo Bel. Sí, dije. Fue un buen entrevistado. Cerré los ojos y dejé que aquel excepcionalmente intenso sol inglés me abrazara. Carajo, no voy a poder dejar de pensar en él. ¿Pero en plan sexual? Me preguntó India. No, creo que no. En plan, quiero devorarte el alma. Es como que quiero saberlo todo de él, quiero escuchar todo lo que tenga que decir. Pídele su teléfono. Ya lo tengo, acabo de hacerle la entrevista por teléfono. Ah, sí, pues mándale un mensaje. No puedo mandarle un mensaje sin más a alguien a quien acabo de entrevistar para un artículo. ¿Por qué no? Dijo Bell. Porque no sería correcto, dije, y me di cuenta de lo que estaba diciendo mientras pronunciaba las palabras. Pero ¿quién se enamora de lo correcto? Volví a escuchar la grabación esa noche en la cama y sus palabras rebotaron por mi cuerpo como una pelota de ping-pong. Al día siguiente escribí el artículo, lo mandé al editor y me olvidé de él. Hace un par de meses después, volví tarde a casa de una fiesta y me llegó un WhatsApp de David. Me dijo que estaba de vacaciones en Francia y que acababa de dar un largo paseo bajo las estrellas y se había acordado de repente de nuestra entrevista y de que no la había visto publicada. Obviamente es mi narcisismo el que habla, pero ¿cuándo saldrá el artículo? No es narcisista para nada, respondí. Lo pospusieron para el número siguiente, lo siento. Te escribiré el día que lo publiquen el mes que viene. Puedo mandarte una copia si estás en el extranjero. Para entonces ya habré vuelto. ¿Cómo estás? Me preguntó. Parecías al borde de algo la última vez que hablamos. Sigo al borde de algo, escribí. Sigo intentando cambiar el paradigma. Algo facilito. ¿Y tú? Igual. Me contó que hacía unas semanas había terminado una relación muy larga. Me dijo que había sido lo correcto, que había sido de mutuo acuerdo, una separación amistosa. Me dijo que a veces una ruptura es un alivio para las dos partes, como cuando se apaga un aparato de aire acondicionado en cuyo zumbido grave e interminable no habías reparado hasta que todo queda en silencio. Esa noche nos la pasamos escribiéndonos, conociendo los fundamentos del otro que no habíamos averiguado en nuestra primera conversación. Los dos nos habríamos criado en el norte de Londres, los dos nos habíamos sido internados conservadores, por eso él tenía una voz que yo sospechaba que odiaba tanto como yo odiaba la mía. Tenía 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, y era evidente que los adoraba. Yo veo venir a lo lejos a los hombres que usan a sus hijos para ligar, y él no era uno de ellos. Conocía todas las minucias del carácter, las pasiones, los sueños, la vida cotidiana de cada uno de sus hijos, y hablaba de todos ellos con una fascinación y una devoción sinceras. Hablamos de música, de letras de canciones. Le dije que mi cantante favorito era John Martyn, que su música era la única aventura con un hombre que me había durado más de un puñado de años. Él me contó que su exmujer tenía la guitarra de John Martyn y él se la había comprado y ahora era suya. Me dijo que podía dármela si quería, como si pidiera ver lo loca que estaba por su música. Hablamos de un libro que los dos habíamos leído y que me había hecho volverme vegetariana. A los dos nos enfurecían los mismos datos y las mismas partes del libro. Hablamos sobre las vacaciones que pasamos en Francia cuando éramos niños. Hablamos de nuestros padres. Hablamos de la lluvia. Le conté lo mucho que me gustaba, más que el cielo azul soleado. Le conté que la lluvia siempre me había cunado y calmado, que de pequeña siempre le preguntaba a mi madre si podía sentarme en la cajuela de su coche, que estaba estacionado al aire libre cuando llovía. Le conté que leí la autobiografía de Rod Stewart, en la que él se planteaba en medio de la calle, con los brazos abiertos, la única vez al año que llovía en Los Ángeles, porque extrañaba muchísimo la lluvia, y que entonces yo me di cuenta que nunca podría irme de Inglaterra.
Nos dimos las buenas noches a las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente me levanté y me sentí como si me estuviera recuperando de un sueño vívido, pero no había sido un sueño, y yo tenía un mensaje nuevo de David esperándome debajo de la almohada como una moneda reluciente del ratoncito de los dientes. Me despertaste a eso de las 5 de la madrugada, decía. ¿Qué quieres decir?, le respondí, y él me mandó una grabación de sonido de la lluvia golpeando, fuerte y sin cesar, la ventana de la habitación. ¿Yo soy la lluvia?, le pregunté, dejando a un lado mi cinismo característico de un modo que se convertía en algo habitual en nuestras interacciones. Sí, eso es, respondió. Sentí que te acercabas más a mí. Tuve que recordarles a mis amigas lo de David porque no dejaba de hablar con él por celular. Nos escribíamos desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Yo me reservaba unas 5 horas al día para trabajar, comer y limpiar, pero hasta en esos paréntesis obligados pensaba en él. Comí con Sabrina y me dijo que veía que tenía un ojo en la pantalla del teléfono en todo momento. Bueno, deja el celular ya. No estoy con el celular. No lo tienes en las manos, pero veo que no dejas de pensar en hablarle. No lo estoy pensando. Sí, es como si hubiera salido a comer con mi hija de 13, que está deseando volver a conectarse al Messenger para hablar con su novio que está de intercambio en el extranjero. Lo siento, le dije. No estoy pensando en él, te lo prometo. La pantalla del celular se prendió. A ver, ¿qué te mandó? Le enseñé la foto de una ilustración elaborada de un león. Piensa que tengo el espíritu de un león. Sabrina pestañeó 4 veces, perpleja. Pues no creo que tengamos mucho en común tu nuevo novio y yo, soltó. No, claro que sí. No es un gurú de esos serios y sin sentido del humor, es muy divertido. De acuerdo, pero para un poco con los mensajes. Por favor, por tu bien. Te van a estropear la relación antes de haberla empezado siquiera. Es como si fuera un tamagotchi humano. Pero estarás 3 semanas en Francia, le dije. No pienso dejar de hablarle durante 3 semanas hasta que vuelva y podemos vernos. Ay, Dios, seguro que que te pidió que tomes un avión y te vayas a Francia, ¿no? Me lo preguntó negando con la cabeza. ¿Por qué tus relaciones con los hombres siempre son tan extremas? Por favor, si no voy a ir, le dije. No le conté que sí había buscado vuelos por curiosidad. Mis amigas, con razón, pensaba que estaba loca por haberme obsesionado así de rápido con un hombre al que no conocía, pero también estaban bien acostumbradas. Que yo encontrara un nuevo interés amoroso siempre era como cuando un niño codicioso abría un regalo de Navidad. Arrancaba el papel para abrirlo, me frustraba intentando que funcionara y dejaba las piezas de plástico rotas al fondo de un armario al día siguiente. Le mandé a Farley la grabación de la entrevista que le había hecho a David. Escucha esto, escribí, y entenderás por qué estoy obsesionada con este hombre. 1 hora después recibí respuesta por correo. De acuerdo, entiendo por qué estás obsesionada con este hombre, decía. 1 semana después de empezar a mandarnos mensajes, hablamos por teléfono, sin la dinámica de entrevistadora y entrevistado. Todo me pareció diferente respecto a la última vez que habíamos hablado hace meses. Era tarde y reinaba el silencio, y yo oía su respiración y los grillos de los campos de Francia. Cerré los ojos y casi podía sentirlo a mi lado. Casi podía sentir la magia de aquella intimidad que habíamos creado en 1 semana. Está muy bien que nos estemos conociendo así antes de vernos, me dijo. Shirley Winters dijo, cuando quieras casarte con un hombre, ve a comer con su exmujer. ¿Sugieres que vaya a comer con tu exmujer antes de salir contigo? No, solo creo que la gente en una primera cita se vende con un discurso muy preparado y no muestra nada de lo que es realmente. Sí, supongo que será muy tarde para vendernos bien cuando nos encontremos. Pasó otra semana, miles de mensajes, decenas de llamadas. Cada vez me parecía más fascinante y quería saber qué opinaba de todo. No escatimábamos en detalles, me sedujo lo minucioso de nuestras conversaciones. Sobre todo, los temas que me pudieran llegar a interesar. Él tenía algo nuevo que aportar siempre. Me sentía nueva y llena de energía. No había suficientes horas en un día para hablar con David. Necesitaba siempre más y más. Pronto los mensajes y las llamadas no fueron suficientes. Nos mandamos
nuestros respectivos trabajos. Él me mandó capítulos de un libro nuevo inédito y yo le mandé los borradores de mis artículos y guiones. Nos contamos todas las cosas que no podíamos haber hablado o buscando fotos en Google. Yo siempre tenía las uñas mordidas por mi tendencia ansiosa, que él tenía las puntas de los dedos duras de tocar guitarra. Vi los cortos en los que había aparecido con una concentración excepcional. Pensaba que era un genio y se lo decía. Anotaba diálogos en los que me había marcado y los planos que me habían gustado y lo que me llamaba luego para hablar de ellos. Sal a mirar la luna, me dijo tarde una noche cuando hablábamos por teléfono. Yo me puse unos tenis y un abrigo encima de la camiseta y los calzones. Caminé hasta el final de la calle y llegué al parque de Hampstead Heath. Él me contó una historia de una mujer de cabellos indomables que vivía en Highgate con la que había salido. Una noche le dio 30 segundos para que empezara a correr hacia el parque y luego lo siguió. Hicieron el amor en el bosque apoyados contra un roble. Yo me senté en el banco en un mirador desde el que se veía la silueta de la ciudad. Estiré las piernas desnudas bajo la luz de la luna y le hablé de otro banco que había visto allí y que me había hecho llorar al leer la dedicatoria que habían grabado en él. Estaba en el prado de Blady's Pond, en el estanque al que había ido a nadar todo el verano, y era un tributo a Wayne Cordwell, la mujer que nadó allí hasta después de haber cumplido 90 años. Dice, en memoria de Wayne Cornell, que nadó aquí durante más de 50 años, y Vic Cornwell, que la esperaba. Seguramente la esperaría fuera de la valla mientras hacía su nado todos los días. ¿No es precioso? ¿Sabes? Empezó a decir. ¿Qué? Nada. No, vamos, dímelo. Es que eres una chica fascinante. En muchos aspectos eres como un libro abierto. ¿Por qué te pones petulante en plan, soy una isla? No me doy cuenta de que me pongo así. No es una actitud consciente. Quizás sientas que no puedas tener una vida así, pero claro que puedes. Puedes tener todo eso si quieres. Algo puede emocionarme y eso no quiere decir que sepa si lo quiero para mí o no, dije. Además soy muy llorona. Es como si cada año que pasa viniera alguien y me limpiara el camino entre el corazón y los lagrimales. Un día se convertirá en un torrente continuo de sentimientos asquerosos que saldrán a borbotones, y cuando tenga tu edad, seguramente lloraré con solo ver la hoja llevada por la brisa. Si tienes suerte. A veces la brecha entre la poca fe que tienes y la inquebrantable fe de los demás es muy conmovedora. No sé. Puede que tengas un vacío imposible de llenar, dijo él con voz suave. Puede que nunca ningún hombre sea capaz de llenarlo. Levanté la vista para mirar la misma cara de la luna que él estaba mirando, y le pedí un deseo a una estrella, poder acostarme aquella noche y olvidar todo lo que él había dicho. Yo era consciente de que estaba invirtiendo enormes cantidades de tiempo y energía en un desconocido, pero me sobraban motivos para confiar en él. Contaba los días que quedaban solo para que hubiera aire entre nosotros y mientras tanto disfrutaba de aquel espacio que habíamos creado. Él era como un portal en una sección de mi aburrida vida cotidiana que me permitía escabullirme, que me permitía irme a un mundo mágico en Technicolor. Si veía que no sabía cómo terminar una frase cuando estaba escribiendo, le pedía su opinión. Gracias por ser más abierta conmigo, me escribió. Es sexy. Evidentemente yo seguiría haciendo cualquier cosa si a un hombre que me gustaba me decía que era sexy. A menudo hablábamos de lo extraña que era la intensidad de nuestra comunicación. Para él era una situación completamente nueva y peculiar. Yo nunca había formado un vínculo tan intenso con alguien a quien no había visto, pero estaba más acostumbrada a la idea de hablar con desconocidos por mi entrenamiento en Messenger y en los años que había pasado en sitios web y apps de ligue. ¿No es muy raro?, me escribió. Tú y yo nunca nos hemos visto y sin embargo, ¿en cuántos sitios hemos estado? Hemos compartido los reinos de la intimidad, de la ternura, los domingos, la risa, la música. Ajá. Y lo hemos tejido todo con energía invisible, son solo píxeles. Somos magos. Mira lo que hacemos con los píxeles, escribió. Mandamos al otro a viajar entre satélites. Apenas dormí la noche anterior que David aterrizaba en Inglaterra.
Iba a dejar a los niños en casa de su madre, vendría a Londres en coche y dormiría en casa de un amigo. Ya habíamos planeado la cita perfecta que tendríamos al día siguiente. Decían que iba a hacer buen tiempo, así que nos encontraríamos en Hampstead Heath a primera hora de la tarde con una botella de vino y 2 vasos de plástico. Indy y Belle me ayudaron a decidir qué ponerme. Un vestido azul veraniego y unos tenis blancos. «Esta mujer va en serio», dijo India mirándome quitar todos los libros del librero, limpiarlos entre paños, ordenarlos por títulos, del que pensaba que impresionaría más a David al que menos. Dworkin, Larkin, Comer, rezar, amar. Pero la noche anterior a nuestra cita esperada, yo tenía otra cita. Era a ciegas y la organizaba una agencia de citas que me había pedido que escribiera sobre sus servicios en mi columna. Estaba organizada desde semanas antes de que David y yo empezáramos nuestra relación virtual, y en aquel momento me pareció que tenía todo el sentido del mundo. La agencia necesitaba visibilidad y yo conocer a alguien y material para escribir. No quería dejar plantado al pobre chico, así que quedamos en tomar una copa a media tarde en algún lugar del centro. Yo sabía que a las 9 podía estar en casa. «Llámame luego, rompecorazones». Esas fueron las palabras de despedida de David. No resulté ser ninguna rompecorazones, sino más bien lo contrario. Igual que me había pasado con la mayoría de las citas concertadas a las que había ido, ninguno de los dos quería estar allí. Él seguía enamorado de su exnovia, con quien por desgracia había estropeado las cosas, y yo estaba loca por un hombre que no había visto nunca. Nos contamos la vida. Yo le dije que fuera a casa de su ex con flores y le dijera que no había dejado de quererla. Él me dijo que me fuera a casa y me acostara pronto porque al día siguiente me iba a encontrar con un hombre con el que me había visto claramente casarme. Nos fuimos después de tomarnos una copa, subimos al mismo metro y nos despedimos con un abrazo. «¡Buena suerte!», me gritó mientras se cerraban las puertas del metro entre los dos. «Igualmente», le dije yo a través del cristal moviendo la boca sin emitir sonido. Cuando llegué a casa, llamé a David y le conté cómo me fue. Él había llegado a Londres antes de lo esperado e iba a quedarse a dormir en el sofá de su amigo, en un departamento a 3 kilómetros del oeste de mi casa. «Ven aquí y quédate a dormir», le dije. «¿Y la cita perfecta de mañana?», me preguntó. «Sí, es verdad, pero es que me parece una tontería que estés a 10 minutos en coche de aquí». Acordamos que nos ceñiríamos al plan y 5 minutos después miré el celular y ya me había escrito. «Voy para allá». Salí de puntitas de la casa y bajé las escaleras exteriores de hierro y ahí estaba él, de pie, en mi calle silenciosa, con solo la luz de la luna definiéndole la silueta alta y ancha del cuerpo y los rizos oscuros. Me detuve en un momento en las escaleras para asimilarlo. Me sentía como si hubiera saltado por un acantilado y estuviera a punto de chocar contra una isla de superficie del agua. Corrí hasta él, me abracé a su cuello y nos besamos. «Deja que te mire», me dijo sujetándome la cara con los ojos, repasando mis rasgos con atención, como si me estuviera memorizando para un examen. «Me alegro de conocerte», dije, «y yo de conocerte a ti». Seguimos besándonos en el medio de la calle, en medio de la noche. Yo estaba descalza de puntitas sobre el asfalto y oía el ulular de un búho en las afueras de un árbol cercano. Me atrajo hacia él y me apretó la cara contra su camisa azul marino, tan poco lisa como su pelo. «Tú no mides 1,80», me dijo. «Claro que sí». «No, claro que no, ya me lo imaginaba, maldita mentirosa». Lo tomé de la mano y subimos sigilosamente las escaleras de mi departamento. Las horas siguientes pasaron exactamente como me imaginé que pasarían. Bebimos, hablamos, escuchamos música, nos tumbamos, nos besamos. Yo inhalé su piel desnuda y tatuada, tostada, algo seca por el sol francés, y sentí el olor a tabaco y a tierra. Estudié los gestos que un teléfono o una foto no podían captar, el pliegue de sus párpados, la forma en la que se escapaban las heces entre sus dientes. Él me escuchó con atención y me habló de forma directa. Yo estaba receptiva y confiada y maravillada por poder sentir tanta confianza con alguien a quien no conocía bien. «¿Sabes qué es lo divertido?», preguntó y me besó la cabeza. «¿Qué?». «Eres justo como pensaba que serías, como una niña en el patio que se tapa los ojos y piensa que nadie la ve». «¿Qué quieres decir?». «No puedes esconderte de mí», dijo. Yo ya sabía que él era alguien a quien nunca podría mentirle. Sabía que estaba jodida. «¿Te molesta que no lo hayamos hecho
que no hayamos hecho lo de la primera cita imperfecto? Le pregunté adentrándome en el soñoliento y arrollador campo de hierbas altas entre la conciencia y el sueño. No, me dijo acariciándome el pelo. En absoluto. ¿Qué haces mañana? A la 1 tengo una reunión con un editor. ¿Voy a verte luego? Yo cerré los ojos y automáticamente caí en un suelo plácido. Unas horas después me despertó un ruido. David estaba en la pies de la cama vistiéndose. ¿Estás bien?, le pregunté medio dormida. Sí. ¿A dónde vas? A dar una vuelta al coche. Miré el reloj. Eran las 5. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, tengo ganas de dar una vuelta. Ok, dije. ¿Quieres que lleve las llaves para poder volver a entrar? No, me dijo. Se agachó sobre la cama y me besó en el brazo desde el codo hasta el hombro. Vuélvete a dormir. Cerró la puerta. Oí cómo salía de mi casa, se metía en el coche y se iba. Me quedé mirando el techo en blanco de mi habitación, intentando descifrar qué había pasado. Me invadía una sensación amarga de rechazo. La sentía desde el estómago hasta la garganta. Me daba asco a mí misma, me odiaba y me compadecía. Todo eso al cuadrado. Fue como me había sentido hace unos años cuando me llamó Harry. A las 7 me metí a la cama de India y le conté todo lo que pasó. Creo que se abrumó él solo, dijo India. Puede que de repente le pareciera demasiado real, demasiado íntimo. A ver, es un coach de intimidad, le respondí. Es su trabajo casi literalmente. Bueno, dime de qué presumes. Aunque no creo que haya pasado eso. Sean cuales sean sus motivos, que no mame, que te dé explicaciones porque te las debe. Puede que no vuelva a hablarme nunca más. Seguro que no, dijo. Tiene 4 hijos. Seguro que tiene algo de empatía. Si no tuviera los mensajes en el celular en los que me aseguró que venía, te juro que pensaría que lo soñé, le dije. Llevo despierta, tumbada en la cama, torturándome con cosas como sus ojos, sus pejas, el tatuaje de su pecho. Claro que debía tener un tatuaje en el pecho, dijo India poniendo los ojos en blanco. ¿Y qué es? No puedo decirlo, la ironía es horrorosa. Dime. Es una especie de símbolo que representa el respeto hacia las mujeres. ¡Ay, Dios! Tendría que ponerse una nota al pie con asterisco que diga, excepto Dolly Alderton. ¿Estás bien?, me preguntó India acariciándome el brazo. Tiene que ser un shock. Solo estoy confundida, dije. ¿Se acabó lo nuestro y punto? Un par de horas más tarde recibí un mensaje críptico de David. Hola. Perdona si antes estuvo raro. Fue una salida poco común. Fue precioso verte, tocarte. Me hizo viajar muy profundo. Sentí un abismo entre la increíble intimidad que creamos durante los últimos días y todo lo opuesto, el no conocernos. Vi que seguía escribiendo y me negué a contestarle hasta que me mandara algo que tuviera un poco de sentido. Me hizo plantearme cosas muy fuertes, carajo. Espero que no estés dolida. Quizás estás en plan me da igual, pero a lo mejor te pareció raro. Me quedé con la mirada fija en el celular sin estar segura de qué responder. Espero que no te hayas levantado triste, escribió. Claro que me levanté triste, respondí. No suelo confiar así en la gente. Lo sé, lo siento mucho. No te abandoné a ti. Pensé en la última vez que hablé por teléfono con Harry. Era como le pedí que me quisiera, en cómo intenté convencerlo con lágrimas de que yo era lo bastante buena para él, en cómo presté atención a cada vacilación en su voz que me permitiera seguir pensando que podía aferrarme a él desesperadamente, con los dedos ya morados de la fuerza que hacía. Aquella no era mi historia, esa ya no era quien yo quería ser. No entiendo muy bien qué quiere decir todo esto, pero me parece bien terminar aquí si tú no te sientes cómodo, le escribí. Necesito frenar un poco y aclararme la cabeza sobre ti. No digo que se tenga que acabar. Yo sí, escribí. Yo tengo que frenar del todo. Carajo, te hice daño, puedo sentirlo. No pasa nada, respondí. Los dos pasamos por momentos raros en la vida. Tú acabas de terminar una relación y yo estoy con todo esto del autoanálisis, pero tengo que protegerme. Está bien, respondió. Eliminé nuestras conversaciones, el historial de llamadas, borré su número.
Pasaron los días y yo sentía una mezcla de soledad, vergüenza, pena y rabia. Me sentía estúpida, como si fuera un personaje femenino de una telenovela a quien ronda un desconocido guapo y malvado que le roba todo el dinero y la deja botada. Mis amigas intercambiaron historias igual de avergonzantes para hacerme sentir mejor, veces en las que desconocidos las habían engañado con una falsa intimidad. Una de las correctoras de mi columna sobre citas me mandó un artículo titulado Amor Virtual, que se publicó en un número de 1997 en The New Yorker, sobre el nuevo y curioso fenómeno de enamorarse por Internet. Era un artículo en primera persona de una periodista que estableció una relación telefónica y por correo electrónico con un desconocido. Puede que no conociera a mi pretendiente, decía, pero por primera vez en la vida sabía qué estaba pasando. Era una persona deseada, el sujeto de la mirada de un hombre ciego. Si nos viéramos por la calle no nos reconoceríamos. Nuestra particular versión de la intimidad quedaría oculta por las ramas y los cuerpos y partículas contaminantes que conforman el mundo físico. 2 días después de que David me dejara en mitad de la noche, la revista publicó el artículo que me había llevado hasta él. Me había olvidado por completo de eso, pero al verlo en los kioscos sentí que se cerraba el círculo. No le escribí para avisarle que había salido como le prometí en el primer mensaje que inició todo este desastre. Nunca volví a hablar con él. Mis amigas se quedaron impactadas con lo que pasó y todo se volvía más absurdo conforme iba pasando el tiempo. A veces, cuando hacía semanas de aquello y estábamos sentadas en un pub, India dejaba la copa de vino en la mesa y gritaba: ¡Qué fuerte lo del David ese, ¿no? Bell pensó en poner una queja contra él por abusar de su posición de confidente. ¿Pero dónde pones la queja?, le pregunté. Tiene que haber un colegio de gurús, algún tipo de sindicato antes de que les den el título, dijo India. O llamamos al ayuntamiento del distrito de Haringey, sugirió Bell, y le decimos que ahí hay un gurú suelto que es un peligro para jovencitas impresionables. Algunas amigas pensaban que simplemente era un misógino que vio el reto de una mujer con problemas para confiar en la gente, consiguió lo que quería y se fue. Un lobo con piel de hippie. Otras, más benevolentes, pensaban que no estaba tan cómodo con la idea de seducción virtual como los millennials. Yo estaba bastante acostumbrada a hablar con gente a la que no había visto y entablar una relación. La primera cita siempre se daba con un poco de miedo, pero llegar a conocer a esa persona era el arte de salvar esa distancia, ese abismo del que David había hablado. Conocer gente por internet consiste en justo eso. Helen elaboró otra teoría, que estaba pasando por una crisis de los 50 después de su ruptura y que yo no había sido más que la compra impulsiva de su ego. Yo era como una chamarra de cuero o una deportiva que le gustaba en teoría, pero que después de comprarlo tenía claro que nunca iba a poder usarlo o que nunca iba a encajar en su vida. El luto por perder a David iba a ser como un luto de niño que pierde a su amigo imaginario. Nada había sido real, todo era hipotético, todo ficción. Habíamos jugado a ver quién era más intenso y quién se asustaba antes, y se nos caía la baba con la sensiblería artificial y exagerada, y estábamos desesperados por sentir algo profundo en el sótano oscuro y húmedo del yo en el que estábamos metidos. Habían sido palabras, espacios, píxeles. Una partida de los Sims, un juego de niños, viajar entre satélites en una coreografía planeada al milímetro. Solo ahora, después de horas de disección, me doy cuenta de quién era David. No era un embaucador, ni una crisis de los 50 andante, ni un don Juan que se había aprovechado de las mujeres disfrazado con sandalias de piel y camisas de lino. Era el niño del patio que se tapaba los ojos y creía que nadie podía verlo. Sin embargo, yo sí podía verlo porque los dos éramos iguales y únicos, 2 niños igual de malos. Él iba a la deriva y buscaba un bote salvavidas. Estaba triste y necesitaba una distracción. Éramos 2 personas que se sentían solas y necesitaban una fantasía para escapar de sí mismas, porque puede que al llevarme 20 años tuviera que haber sido más responsable, pero no lo fue. Espero no volver a ser nunca cómplice de un juego como ese, y espero que él encuentre lo que buscaba.